Seguramente todos hemos jugado alguna vez al veo veo. El tema que vamos a tratar es el tema de la observación. ¿Por qué? Porque es una competencia básica dentro de la exploración y es uno de los modos de conocer que, como ustedes ya dijeron, se repite mucho dentro del diseño curricular. Por eso es importante que conozcamos un poco más sobre ella. Se les plantearon algunos desafíos previamente, así que vamos también a trabajar sobre ello. Lo primero fue describir un objeto que ustedes conociesen mucho, que utilizaran mucho, por ejemplo, su celular, un reloj, una pulsera, pero que no lo miraran en el momento de describirlo, sino que trataran de recordarlo y pudieran anotar todo lo que se refiere a sus características. Y ahora vamos a ver qué va a pasar con esto. ¿Es lo mismo ver, mirar que observar? ¿Cuáles van a ser estas diferencias? Cuando nosotros vemos, lo que hacemos en este caso es percibir un objeto. A través de la vista percibimos las características de este objeto. ¿Qué hacemos cuando miramos? Cuando miramos, dirigimos simplemente la vista. Pero, ¿qué sucede cuando hablamos de observar? Cuando observamos, implica una acción totalmente voluntaria. También un detenimiento, requiere de tiempo. Y por otro lado, ponerse en situación. Fundamentalmente por estas tres razones, nosotros necesitamos aprender a observar para después poder también enseñar a observar, obviamente. Hay que guiar la observación o la acción de observar para poder enfocarnos en los aspectos más importantes que tiene un fenómeno, que tiene un objeto. Por eso, fíjense que si nosotros miramos esta placa, vamos a ver muchas palabras que a veces usamos en forma de sinónimos: ver, apreciar, mirar, observar, percibir, contemplar, y no siempre estamos poniendo en juego las mismas estrategias para obtener los mismos resultados. Por eso vamos a tratar de trabajar sobre ello y después revisar aquellos desafíos que estuvimos haciendo previamente. Bueno, ¿qué vamos a pensar ahora? Yo les pedí que ustedes dijeran qué veían en estas imágenes. Vamos a ver si las ampliamos un poquito. Y seguramente cada uno utilizó su percepción y pudo haber visto en esta primera imagen a un saxofonista o a una chica. Y en esta podía haber visto a una señora anciana con una nariz muy prominente, supera, o podía haber visto una chica que está mirando de perfil con un tapado. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que dos personas diferentes van a observar o van a percibir, mejor dicho, de estas imágenes cosas diferentes. Y esto va a depender de sus expectativas, de sus experiencias,
por ejemplo, si alguien alguna vez vio un saxo y lo tiene presente, seguramente es lo primero, y si le gusta la música, seguramente fue lo primero que percibió. Este, esto porque por ahí les recordó algún cuento, algo que hayan visto. Por eso también es importante en el hecho de observar, tener en cuenta que esta percepción y que observar y percibir no son necesariamente iguales, aunque se superponen muchas veces. ¿Cuál fue el tercer desafío? El tercer desafío fue elegir un objeto que podía ser, por ejemplo, una manzana o cualquier otra fruta que tuviéramos al alcance y hacer todas las observaciones posibles. ¿Qué va a pasar acá? Seguramente ustedes habrán, pues se pusieron a pensar qué era lo que tenían que observar, para qué lo tenían que observar. Entonces, acá nos vamos a plantear, por un lado, que para observar nosotros necesitamos un criterio y necesitamos orientar el objetivo de la observación. Entonces, eso me va a permitir catalogar o decir que la observación es un proceso. Y entonces, como tal, como proceso, yo necesito preguntarme cuál es la finalidad de la observación, cómo tenía que observarlo, si tenía que cortar o no la manzana o la fruta que hayan elegido. Y esta es una de las cuestiones que después vamos a retomar en las observaciones que ustedes hicieron. ¿Qué les voy a pedir después? Que piensen en todas esas observaciones, ¿cuál fue el sentido que más utilizaron? Seguramente, vamos a ver si achicamos un poquitito esto, como para... Seguramente el sentido que más utilizaron, así vamos a traer otra imagen, fue el sentido de la vista. Entonces vamos a poner la palabra proceso de nuevo acá más chiquitita. Y como sentidos, seguramente casi todas sus observaciones estuvieron planteadas desde el sentido de la vista. ¿Qué es lo importante en una observación? Que en una observación utilicemos la mayor cantidad de sentidos posibles. Ahora, también va a depender de qué es lo que yo estoy observando. Por eso siempre tiene que ser la observación guiada hasta que vayamos adquiriendo las habilidades de una forma más autónomas. Entonces, sabemos que no todas las cosas que nosotros utilizamos en la observación o que vamos a observar van a ser probadas o van a poder ser tocadas, y seguramente, como no todas esas observaciones van a ser a la vista de un docente o de un adulto, nosotros tenemos que trabajar también en estas medidas de precaución. En el caso que nosotros tengamos que utilizar la mayor cantidad de sentidos, bueno, eso también lo tenemos que trabajar a través del aprendizaje. ¿Qué cosas pudimos observar de este objeto que ustedes eligieron? Se salió la imagen, la vamos a volver a poner. Podemos tener dos tipos de observaciones importantes. Una observación que es de tipo cualitativa y una observación de tipo cuantitativa. En una observación cualitativa utilizamos los sentidos, como veníamos diciendo recién, y lo que obtenemos como datos de esa observación son cualidades del objeto.
Entonces, por ejemplo, referidos a la manzana, podríamos decir, por ejemplo, que esta manzana es roja, podemos decir que es brillante, que tiene un tamaño mediano comparado con tal cosa, pero estamos hablando de una cualidad. ¿Qué pasa cuando hacemos mediciones sobre este objeto? Hacemos observaciones de tipo cuantitativas. Estas observaciones de tipo cuantitativas requieren del uso de instrumentos, de una balanza para saber cuánto pesa mi manzana, de una regla para saber qué altura tiene, de una probeta o un recipiente graduado que nos va a permitir saber, por ejemplo, cuál es el volumen de la manzana, ya que no es un cuerpo regular, y para obtener su volumen podemos usar, por ejemplo, un procedimiento a través de sumergirla en un recipiente de agua, y la diferencia del agua por desplazamiento nos daría el volumen de la manzana. Un termómetro, si fuese necesario, en este caso no, por ahí, digamos, no necesariamente todos estos instrumentos los vamos a usar para los mismos objetos, pero para tener la diferencia entre observaciones de tipo cuantitativas y cualitativas. Vamos a ver si achicamos un poquito esto para poder escribir esto último que dijimos. Entonces, como proceso, utilizando los sentidos y observaciones de tipo cualitativas y cuantitativas. Entonces, esto nos va a permitir tener una, digamos, una apreciación un poco más grande de ese objeto que nosotros estamos observando.